Hola, ¿cómo están? En las noticias del día de hoy hay información de suma importancia para los jubilados y pensionados. Un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y en ese estudio revela que los medicamentos más consumidos por los jubilados aumentaron un 6,2% por encima de la inflación. Pero además, Y contarte lo más importante, lo puntual que tendremos en cuanto al próximo mes en el cual van a tener, como vienen siendo los últimos, en particular jubilados y pensionados, aumentos que están siguiendo el índice de precio al consumidor, que están siguiendo el índice de inflación. como pudieron ver, hay importantes noticias el día de hoy, pero déjame invitarte a suscribirte si aún no lo estás a nuestro canal para estar siempre informado y decirte que apreciamos mucho su apoyo y que su opinión es muy importante. Pero ya dicho todo esto, los dejo con las noticias completas. Un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y en ese estudio revela que los medicamentos más consumidos por los jubilados aumentaron un 6,2% por encima de la inflación. Más allá de este punto, que no es menor, ¿qué sucede con el tema de la cobertura y los cambios en la política de medicamentos gratuitos que otorga el PAMI? Bueno, varios de estas cuestiones y temas podemos charlarlo con Florencia Marcarián, que es abogada previsional y amablemente nos está esperando en línea. Florencia, buen día. Hernán Harris, ¿cómo estás? Hernán, el equipo, muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por el tiempo, Florencia. Bueno, ¿qué está pasando con estos, según este estudio, con los medicamentos que más requieren los jubilados? Los jubilados, la verdad es que la vienen luchando, no es desde ahora, es desde siempre, ¿no? Siempre Sí, se habla también de que es el sector que viene haciendo ajustes, pero esto se da históricamente. Lo que pasó con los jubilados y los pensionados también es que ya a fines del mes pasado se encontraron con una nueva complicación que tiene que ver con los medicamentos. Suele ser también un sector que es el que más requiere de la medicación, ¿no? Y con estos aumentos, sumado a que se han quitado 44 moléculas, esto quiere decir que hay algunos medicamentos que dejaron de estar cubiertos al 100%, más la nueva modalidad del PAMI que exige que para acceder al 100% de la gratuidad de los medicamentos hay que cumplir con determinados requisitos y anotarse, se la vieron bastante complicada. Esa es la realidad. Los aumentos de los medicamentos en el último año estuvieron por encima del 200%. Claro. Ya Florencia, ya en finales del 2023 y después lo que fue el comienzo del año 2024, ahí recibieron un fuerte incremento, ¿no? Entre el final del gobierno anterior y el nuevo gobierno. Sí, tuvieron un incremento importante. Es cierto que más allá de las facilidades que en algún momento dio el PAMI, se encontraron con estas nuevas dificultades, ¿no? Nuevamente, se trata de gente que no tiene que ver con la edad, ¿no? Tiene que ver con que por el tipo de actividad que realizaron quizás durante la actividad laboral. Claro. Y las distintas afecciones que eso le pudo haber generado requieren de más medicación. Sí. También hay que recordar que hay medicamentos que pasaron a ser de venta libre y esos medicamentos de venta libre ya no están cubiertos, ¿sí? Claro. No están cubiertos al 100%, como por ejemplo el ibuprofeno, que es algo en la Argentina en general bastante común, un medicamento bastante utilizado, Sí. que también forma parte de estos medicamentos que tuvieron el aumento del 6,2% por encima de la inflación. ¿Qué ves, Florencia, en este proceso? ¿Qué está sucediendo con este tema puntualmente de la cobertura y los cambios que se fueron generando en la política de medicamentos gratuitos por parte del PAMI? Hubo bastante, información por parte de los medios, por supuesto, pero
fue una medida que se tomó en el último mes, fue en diciembre, sin previo aviso, porque la verdad es que, a diferencia de la moratoria que se estuvo conversando, que se estuvo dando a conocer que se iba a terminar con bastante tiempo, y eso dio lugar a que la gente pudiera organizarse con el tema jubilatorio, no pasó lo mismo con la medicación. El jubilado que se había levantado sin colocar la radio, prender la televisión, y fue a la farmacia, se había encontrado con que ya no tenía la cobertura al 100%. Y hay gente que realmente necesita la medicación y que no puede darse el lujo de esperar para obtenerla. Claro, suspenderla momentáneamente, o hasta ver o entender cómo es el nuevo proceso. Justamente con los trámites lo que pasó es que en un momento hubo más requisitos, se pedía una declaración jurada, se pedía acompañar la receta, hasta que entendieron los del PAMI, sí, que hay un entrecruzamiento de datos entre el PAMI, la ANSES, lo que era FIP, que hoy es el ARCA, que no había necesidad ni de la declaración jurada, ni tampoco de las recetas. Claro. Pero en el mientras tanto de todo eso y de esos trámites que se exigían, que por lo que vos bien explicás no eran tan necesarios porque había información que podía entrecruzar, los jubilados o algunos jubilados se quedaban sin la posibilidad de acceder al medicamento. Por supuesto, jubilados, y esto viene ya pasando hace tiempo, no fue solamente en el mes de diciembre. Claro. Jubilados que se acercaban a la farmacia a pedir el medicamento creyendo que tenían el descuento y se encontraban con que no lo tenían y no lo podían comprar. He visto en las farmacias jubilados retirarse porque después de haber pedido el precio con el descuento se les hacía imposible comprar la medicación, porque si bien es cierto que hay gente que está bastante bien de salud y quizás necesita 3 o 4 medicamentos, que es lo que hoy cubre el PAMI, hay gente que necesita 8 y no puede. La verdad es que con lo que se paga de los saberes jubilatorios está muy complicado afrontar esos 8 medicamentos. Sí, absolutamente. Por eso no solamente el trámite para la cobertura de los 4 medicamentos, sino que también está la posibilidad de pedir por vía de excepción la cobertura al 100%. Hoy son esos los procesos, digamos, hay que presentar. ¿Cómo un jubilado puede acceder, por ejemplo, la necesidad hoy de tener 100% del medicamento gratuito? O los que necesite, digamos. Una de las mejores noticias fue que ya no es necesario sacar el turno en el PAMI para hacer el trámite. Uno puede acercarse directamente, y no solamente el afiliado al PAMI, sino que lo puede hacer el apoderado que figure el ANSES o un familiar, lo que siempre digo, ¿no? Alguien de confianza, por favor, para evitar las estafas. Porque están eso, claro. Por supuesto. Si necesitan hasta 4 medicamentos, se acercan al PAMI con el número de afiliado y con el documento. Directamente, sin tener que sacar turno. Sin turno. Bien. Lo pueden hacer por la web. Si se les dificulta, lo pueden hacer directamente en la filial más cercana que tengan del PAMI. Bien. Y el trámite se resuelve en 24 horas. Ahora, si cumple con todas las condiciones, con todos los requisitos y necesita más de 4 medicamentos, sí es necesario acompañar un formulario que tiene que llenar el médico de cabecera. Y en el caso de aquellos que no cumplen con los requisitos, es decir, que cobran por encima del haber mínimo y medio o tienen una prepaga, pero pueden demostrar que el 15% de lo que perciben de haber lo gastan en medicamentos, pueden pedirlo por vía de excepción. También necesitan el formulario llenado por el médico de cabecera explicando cuáles son los medicamentos que responden a distintas afecciones. Lo presentan y en 24 o 48 horas tendría que estar resuelto el trámite. ¿Se está cumpliendo esos plazos de 24 o 48 horas que decís para que den una resolución sobre cada uno de los casos? Sí, la verdad que bueno, eso es una buena noticia. Es una vía bastante expedita y la verdad que
más allá de esta complicación que le llevaron para el mes de diciembre, entendieron que era una gran necesidad que tenían los jubilados y todos los pensionados también, y que había que resolverlo rápidamente. Bien, bueno, vamos a estar atentos. ¿Recibís muchas consultas respecto a este tema? Sí, sobre todo porque lo que pasaba era que se encontraban con que no sabían qué tenían que hacer, qué no tenían que hacer, porque cambiaron en 10 días, claro. Habían cambiado todas las condiciones. Entonces, más que nada, las consultas estaban en cómo realizar el trámite. Bien. Florencia, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. El cobro del beneficio. Prestación por desempleo, que recuerden entonces lo que estábamos comentando, comenzó a pagarse a partir del día de hoy y que recién van a ver ustedes incrementos en el pago de estos beneficios en el mes de febrero, siguiendo lo que muestra el aumento o la variación de salario mínimo, vital y móvil. Hola María José, te quería hacer una pregunta. Mi pareja tiene una PNC. ¿Afectaría la obra social? ¿Afectaría en la pensión? ¿Lo sacarían de la PNC? Una persona que recibe una pensión no contributiva tiene lo que es la cobertura de incluir salud. No significa que por eso no pueda tener una obra social, no. Más aún me imagino que es porque es el esposo. Entonces, al ya contraer matrimonio, le permite tener la cobertura social por parte de su pareja. No tiene ningún inconveniente. En ese caso puede seguir teniendo, tiene la obra social y tiene también lo que es incluir salud. Entiendo de que es mucho mejor la cobertura de la obra social, porque incluir salud ha tenido durante el año pasado serios y graves irregularidades, desde la entrega de medicamentos, así como también la autorización de diferentes estudios. Uno espera que en este año 2025 ya comience a normalizarse, a regularizarse, porque la verdad, muchas de estas personas que tienen pensiones no contributivas terminaron teniendo que recurrir a lo que es prácticamente la asistencia de algún familiar para cubrir algunos de los estudios correspondientes. Así que sí, espero que se haya regularizado. Incluir salud, que repito, el año pasado tuvo varios momentos en los cuales con enormes irregularidades que lo que hicieron prácticamente es tener dañando mucho más, perjudicando mucho más al afiliado o al beneficiario de una pensión no contributiva. Estamos hablando de una persona que cobra una pensión no contributiva. Recuerden que estamos hablando de 186.000 pesos, con un bono de 70.000 pesos. ¿Qué cobertura pueden tener? No pueden pagarse una obra social, pero sí pueden tener la obra social de una persona familiar, en este caso porque contrajo un matrimonio. Siguiendo con la información, nos preguntaban con respecto a fomentar empleo, que era una de las consultas esta semana de las que más teníamos. Todavía no tenemos calendario de pago. Recuerden que el Fomentar Empleo es una asistencia que brinda y paga la Secretaría de Trabajo de la Nación, y no tenemos aún novedades en relación al pago correspondiente. Sí, lo importante es repetirle que aparentemente en este mes ya de enero van a cobrar todo junto, porque vinieron cobrando en partes con aumentos, se fue dividiendo. Como en enero tienen aumento, todos con respecto a esto van a tener entonces para la próxima semana seguramente ya correctamente una definida la fecha de cobro. Así que a partir del 20 en adelante suele darse el pago correspondiente de este beneficio, Fomentar Empleo. Secretaría de Trabajo de la Nación, Portal Empleo deben inscribirse para el Fomentar Empleo. En diciembre se dividió el pago en dos partes. En ese momento también se demoró el segundo cobro, pero ahora hay buenas noticias con respecto al monto total del programa. Decíamos que en este mes de enero se va a cobrar todo junto, no lo van a cobrar dividido. Lo que sí se adelantó que sería a partir del 20 de enero en adelante. La semana pasada informaron que no había fecha confirmada, pero la buena noticia es que ya están liquidando enero y está asegurado que se acreditará el monto en un solo pago. ¿Está bien? Esto es importante. Del 20 en adelante aún no hay fecha asegurada, pero se espera que en los próximos días, ya seguramente en cuestión de horas, se anuncie la fecha correspondiente del Fomentar Empleo. Lo que sí están recomendando por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Capital Humano es comunicarse
a una línea telefónica si tiene consultas con respecto al monto a cobrar y la fecha de pago, especialmente teniendo en cuenta que no se trata de un universo muy importante de beneficiarios, pero hay muchos en todo el país que tienen la cobertura y el subsidio de Fomentar Empleo. Hay una línea de comunicación que es el 0800-222-2220, o bien pueden comunicarse a portalempleo@trabajo.gov.ar. En cambio, para otros beneficios, ustedes saben, deben consultar a ANSES. Los otros beneficios como prestación por desempleo, el volver al trabajo, acompañamiento social, esas fechas de cobro lo pueden consultar directamente a través de ANSES. No así Fomentar Empleo, que necesitamos sí o sí lo que es la información de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Recuerden, calendarios de pagos, entonces estamos a la espera de que nos informen la fecha correspondiente, capaz que ya ahora están comenzando a cobrar, todavía nosotros no recibimos esa información por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación, pero siempre del 20 en adelante y estarán cobrando todo junto lo correspondiente al monto del beneficio. Recuerden, este mes el Fomentar Empleo, recuerden, empezarán a cobrar con un incremento, en este caso a partir de las actividades que hayan desarrollado durante los últimos meses, que incluyen actividades presenciales o también semipresenciales, a distancia o no la capacitación, y llegan al monto a 78.000 pesos el Fomentar Empleo. ¿Y cómo saber si cobro el Fomentar Empleo? Porque ya me inscribí allá por noviembre, diciembre. En este caso, deben verificar certificación de negatividad a través de ANSES con su número de CUIL. Si todavía figura con certificación de negatividad sin cobrar ningún tipo de beneficio, es que todavía no salió. Y si ya figura, es porque claramente tendrá entonces el cobro correspondiente de este beneficio social. Tiempo de seguridad social por Panorama, la más conectada. Hola María José, perdóname que te moleste. Escúchame, soy segunda del barrio Sarmiento. Quisiera saber qué hay que hacer por eso de los remedios que te dicen que te tienen que dar para ver si te pueden dar el 100%, cómo es el asunto. Yo tengo que ir al PAMI porque yo ya he hecho por internet y me han dicho que tengo que esperar. Así que no sé si cuántos días será, 30 días, no sé. Y bueno, yo quisiera saber si cuánto tiempo tengo que esperar para que me conteste. O tengo que ir al PAMI porque diciendo que ya he hecho el COMEI, quiero saber. Eso quiero saber. Bueno, muchas gracias, María José. Y me alegra escucharte todos los días lo que vos estás diciendo, lo que vos nos das las noticias. Bueno, nos vemos, María José, y espero que no me hayas olvidado. No me voy a olvidar y voy a responderte en este momento. Si ya hiciste la tramitación para nuevamente tener la cobertura a través del PAMI, sos afiliada al PAMI y la cobertura del 100% en los medicamentos, si hiciste el trámite online, entendiendo que lo has hecho correctamente, ya inmediatamente se esperaba algo así como, era inmediato, ¿no? Un máximo con un tiempo de 48 horas. Pero vamos a leer un comunicado por parte del PAMI vinculado a este tema de los medicamentos, especialmente porque implementó una serie de modificaciones importantes en su programa de medicamentos para jubilados y pensionados. Este mes se conocieron que medicamentos ya no serán gratuitos para los beneficiarios de este nuevo año. A pesar de los cambios en varios de los programas esenciales de PAMI, aún sigue siendo posible, repito, acceder a los medicamentos gratuitos para enfermedades crónicas o que se encuentran en situación de salud compleja. ¿Cuáles son los documentos los cuales lo que deben presentar, que son esenciales para acceder a los medicamentos gratuitos? Primero, el DNI del titular, claramente, obviamente, de lo que corresponde al PAMI. DNI de identidad acreditando la identidad del afiliado. La credencial de afiliación al PAMI que demuestra la pertenencia al programa. La receta electrónica emitida por el médico que de cabecera o especialista que debe incluir el diagnóstico detallado
o la codificación correspondiente. Declaración jurada. En algunos casos se requiere una declaración jurada que certifique el cumplimiento de los requisitos establecidos. El formulario de medicamentos, si se solicitan más de 4 medicamentos, es necesario presentar un formulario especial firmado por el por el médico tratante. ¿Cuáles son los criterios? Primero, hasta una jubilación mínima y media son los que tienen la cobertura correspondiente. Si ella solamente tiene su jubilación o si recibe una jubilación y una pensión, pero que en el caso de los costos de los medicamentos sea superior y que prácticamente con el gasto representa el 30% de gastos también de su haber entre sus beneficios, debe tener la cobertura del PAMI. La cobertura del PAMI, que en algunos casos va del 100% y dependiendo de cada una de las situaciones en particular de los jubilados o pensionados, va bajando del 100 al 80, 60, hasta llegar entonces prácticamente a niveles muy bajos también de cobertura. Pero repito, ya lo hiciste entonces por internet, entiendo que seguramente correctamente, ahora le espera entonces de tener ya la cobertura gratuita. Más rápido, presencial y sin turno. Lo pueden hacer presencial a través del PAMI. Tomarse su tiempo. Hay que elegir un día que sea también, si tiene que ir el titular a hacerlo porque no tiene ningún apoderado, o un día que sea lo más agradable posible porque atiende únicamente durante la mañana, pero saben acerca del trámite cómo se debe hacer, pero de manera presencial también te garantizan de que es muy rápido. Los criterios son, para obtener la cobertura completa de medicamentos, el jubilado estableció estos criterios. Solo 5 medicamentos gratis al mes es lo que estableció el PAMI. Los medicamentos con cobertura total solo se otorgan a jubilados y pensionados que padezcan de patologías graves o crónicas. Y para cobertura total o parcial, el jubilado o pensionado debe presentar una receta electrónica. Lo que está buscando PAMI es priorizar medicamentos de tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes y otros de atención sostenida como son los cardiovasculares, los oncológicos, diabetes, HIV, hemofilia, trasplantes y hepatitis. Los medicamentos que ya no son considerados para solicitarse de manera gratuita reciben un porcentaje de descuento, como te explicaba recién, que va bajando al 80-60% de cobertura. Es importante remarcar que los afiliados a PAMI pueden pedir una cobertura completa de medicamentos a través de un subsidio por razón social. De esta manera, los jubilados y pensionados deberán presentar un formulario que demuestre su situación económica y así poder acceder a este importante beneficio. Además, PAMI eliminó 44 medicamentos que estaban en ese listado de todos aquellos que podrían percibir de forma gratuita, ya no lo están. Y de acuerdo a lo anunciado por la obra social, los fármacos que ya no estarán cubiertos por el 100% son aquellos que no se consideran esenciales para el tratamiento de enfermedades graves y crónicas. Recuerden entonces acerca de esto, tramitación que la pueden hacer en algún caso y es mejor para muchos de ustedes es hacerlo de manera presencial por si cometieron algún error en la carga virtual. Puede hacerlo un apoderado también cumpliendo con todos estos requisitos que decíamos también que deben solicitar para tener la cobertura del PAMI. Es mucho más rápido, es sin turno y esto es importante para ustedes. Ojalá haya entendido la señora con respecto a esto, a los afiliados al PAMI entonces de todo el país. Buenos días, quería que me asesores qué trámite tengo que hacer porque hace 5 años que yo trabajo, estoy en blanco y todavía no consigo cobrar el salario familiar. 5 años en blanco y todavía no cobra asignaciones familiares, es increíble. Se presentó al ANSES, llevó las actas de nacimiento de sus hijos, los documentos correspondientes. Ese trámite lo deben hacer también junto con el empleador, también incluso debe hacer la carga correspondiente. Aquí el empleador también tiene que ver con respecto a esto al cobro del beneficio. Recuerden que hay montos, habrá que ver también cuánto es el monto también del salario bruto que va cambiando
En algunos casos, repito, se toma para el cobro de asignaciones familiares el monto o el ingreso que tenga el grupo familiar, o si es el ingreso único familiar. También se toma eso para el cobro de las asignaciones familiares, el SUAF que conocemos nosotros. Y otra, si cobra el papá dentro de lo que es el área pública, es difícil que cobre entonces uno de los papás en el área pública, es difícil que ANSES también liquide porque ya están cobrando a través de las provincias o municipios. También eso, pero mucho tiempo, 5 años sin cobrar asignaciones familiares, mucho tiempo, no haberlo reclamado antes incluso. Acércate al ANSES con la documentación correspondiente recordándote eso, que los montos y los beneficios de los cobros dependen también del sueldo bruto, depende también los aportes que hagan completa la empresa, y acercarse y consultar. Es mucho tiempo, es raro. No había escuchado nunca una situación de estas. Cerramos, Maurito. Tengo una más. Por acá me mandaste una pregunta, una consulta. A ver qué tenemos por acá. A los oyentes de este tiempo de la Seguridad Social, Radio Panorama. Una captura hiciste. A ver, ¿qué dice? Hugo Juárez. Hola Marijó, soy empleado público de la provincia, tengo 35 años de servicio, 61 años de edad. ¿Puedo acogerme a la jubilación? Gracias Hugo Juárez. Tienes que esperar a tu edad jubilatoria, a los 65 años. Debes esperar los 65 años para poder acceder a la jubilación, no antes. ¿Está bien? Está en actividad todavía, así que no. Tiene que esperar los 65 años de edad. Lo importante es que todos estos aportes van a servir para el cálculo correspondiente a tu jubilación. Todos los aportes que vengas realizando. Faltan 4 años para completar y llegar a los 65 años que exige la ley. Cerramos. Una más, a ver, te escucho. Buenas tardes, señorita María José. Quería hacerle una pregunta. Yo cobro de las pensiones no contributivas. Cuando yo fui a cobrar no estaba depositado los 70.000 del bono. ¿Están tardando en el depósito o se va a cobrar? O sea, eso quería saber. Debió cobrar todo junto, pensiones no contributivas, se liquida todo junto. El monto de la pensión, que son 186.134 pesos, más el cobro del bono de 70.000 pesos. El monto total de la pensión no contributiva, 256.134 pesos. Debiste cobrarlo. Si no lo cobraste, debes reclamar entonces al ANSES. ¿Está bien? Recuerden que para cobrar el bono de 70.000 pesos es el mínimo que deben tener jubilaciones y pensiones no contributivas, todas tienen el pago de 70.000 pesos. El reclamo, con bono incluido la pensión, 256.134 pesos. Cerramos. Ahora sí este tiempo de la Seguridad Social.